¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. 82% de los venezolanos está de acuerdo con un diálogo entre el gobierno y la oposición. Y 56% considera que la prioridad de este diálogo debe ser la solución de los problemas económicos. 44% se autodefine como ni chavista ni opositor. ¿Está realmente polarizada la sociedad venezolana? ¿Puede darse un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición? ¿Es posible el surgimiento de una alternativa frente a la polarización? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Felipe Mujica, abogado y secretario general del Movimiento al Socialismo, partido que no está integrado a la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, Felipe. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué estamos observando en el país? Un proceso de despolarización de la sociedad. Una sociedad que está esperando respuestas y soluciones, sobre todo en el campo económico, y que observa a los principales bandos políticos confrontados, polarizados. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Yo creo que si buscásemos una palabra que intentara conceptualizar lo que está pasando en Venezuela, seguramente la más acertada sería la incertidumbre. Lo que el país en términos generales no tiene claro, la sociedad venezolana, hacia dónde va a derivar todo este cuadro que tenemos. Es evidente que estamos en presencia de una situación donde quizás tenemos el peor gobierno de toda nuestra historia, producto de una gestión que finalmente aterrizó en mecanismos populistas absolutamente inviables y que hoy está absolutamente agravada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, en términos de lo que es la calidad de vida de los venezolanos. Cualquiera que compare cómo vivimos los venezolanos hoy, cómo vivíamos hace 10 años, no tenemos por qué irnos para la Cuarta República, sino hacia la Quinta República todavía, nos vamos a conseguir con que lo de hoy no tiene nada que ver con aquello, sí, por supuesto. Sabemos que un gobierno percibido negativamente por un porcentaje importante de la población, pero que en diciembre pasado obtuvo 42% de los votos. Sí, porque forma parte de la anomia. No es lo mismo que tú digas cómo es percibido Maduro a cómo se puede producir un resultado electoral en diciembre, donde el país decide de votar de manera absolutamente polarizada, a pesar de que hubo cualquier cantidad de advertencias sobre lo inconveniente que podía resultarle a Venezuela y a los venezolanos el que finalmente quedara una asamblea polarizada de la manera que... Aunque la mayoría de los venezolanos que votaron por la MOP votó más bien en contra de una gestión. Sí, pero digamos que el resultado fue una institución polarizada. Sí, sí. Recordemos que en plena campaña electoral, el MAS, entre otras organizaciones, señaló lo inconveniente que sería que esa asamblea quedara así, porque las afirmaciones que habían hecho tanto la MUC como el oficialismo era la MUC que si ganaba iba a arremeter contra todas las instituciones y funcionarios públicos, y el gobierno había señalado que si se producía un resultado en contra, simplemente lo iba a desconocer. Hoy, 6 meses después, nos conseguimos claramente que lo que se dijo en aquel momento terminó siendo absolutamente verdad. Si los venezolanos, en vez de haber votado de la manera que votamos, o votó la mayoría, hubiésemos votado como se hizo en España. En España apareció una elección que fue, por cierto, 2 semanas después de la elección venezolana, y los españoles lograron legitimar, además del PP y del Partido Socialista Español, a un grupo nuevo que se llama Ciudadanos, a un grupo que se llama Podemos y a un conjunto de situaciones de hecho regional. Pero en España estaban mucho mejor definidos los discursos. Quizás una de las debilidades de ese grupo alternativo que participó en las parlamentarias de diciembre fue que no definió claramente un discurso, un posicionamiento, no se convirtió en una opción. Eso puede ser cierto, pero déjame hacerte un último comentario sobre eso. Aún siendo cierto, los venezolanos, si tú comparas 2 momentos electorales, el año 98
cuando se votó masivamente por Chávez para derrotar a Acción Democrática y a COPEI, y ahora cuando se vota contra el oficialismo para buscar una salida, se vota sin mirar ni siquiera por quién, simplemente se hace de esa forma. Yo creo que hoy los venezolanos tenemos que detenernos en este análisis que estamos haciendo de lo que es este cuadro de incertidumbre y de dudas sobre lo que va a pasar, en medir también la responsabilidad de lo que significa seguir votando de esa manera. Hay una responsabilidad en los votantes. Está realmente la sociedad venezolana polarizada, realmente polarizada, pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El 6 de diciembre pasado la gente votó para presionar por soluciones. Esperaba que el gobierno con los resultados adversos reaccionara, rectificara, pero también al respaldar a la oposición pensaba o aspiraba que la MUP podía convertirse en un factor para presionar por soluciones. Esa fue la expectativa y se frustró. ¿Cómo está el país hoy? ¿Está realmente polarizado? Yo creo que, primero, conceptualizando la polarización, afirmar que la polarización es el peor de los males que puede gravitar sobre una sociedad, y sobre todo en el caso de la venezolana, es una afirmación absolutamente pertinente. El país votó buscando soluciones. Todo el mundo ha evaluado ya cómo votó y votó sin detenerse ni siquiera en ver quién eran los candidatos y los parlamentarios, sino simplemente lo que ha ocurrido en otros momentos cuando en Venezuela aplica el esquema del voto castigo. Aquí el voto castigo en la Cuarta República operó, el voto castigo operó en el año 98 contra Acción Democrática y COPEI, y ahora el voto castigo operó de manera masiva contra el oficialismo. Es evidente que a estas alturas, ya no estamos hablando de enero, no estamos hablando de febrero, estamos hablando del mes de agosto, estamos en la circunstancia de un resultado de la Asamblea que se puede evaluar. La Asamblea se ha comportado de una determinada manera, no solamente por la oferta electoral, porque es evidente que hubo ofertas electorales que no se corresponden con la realidad, simplemente era un problema de buscar los votos y todo el mundo sabe cuáles fueron las ofertas. Pero esa Asamblea, cuando actúa, por ejemplo, ese señalamiento que será indicado que hizo Henry Ramos cuando dijo el 5 de julio dentro del programa de la Asamblea está que Maduro no sea ya. Para la gente esa no era la prioridad. No era la prioridad, pero además de eso, es evidente que en la política las cosas no son de esa manera. Claro. No tenía ningún sentido plantear una confrontación entre instituciones que ha llevado a qué. Bueno, a que en este momento el país tiene una Asamblea que desconoce al Tribunal Supremo y un Tribunal Supremo que desconoce la Asamblea. Esa confrontación de instituciones también nos ha ido llevando a otro cuadro que lo hemos definido nosotros en términos del país que pudiéramos tener hacia el mes de octubre, noviembre. Un país donde no haya revocatorio por las condiciones en que eso está planteado en este momento. Un país donde no se convoque elecciones de gobernadores, producto de un diseño estratégico equivocado de parte de la MUP y, por supuesto, de las decisiones que el gobierno toma. ¿En qué se equivocó la MUP? Yo creo que hay una equivocación en términos de lo que significaba seguir avanzando sobre seguir comunicándose con una parte del país para terminar de poder armar una clara mayoría que democráticamente y de forma plural pudiera conseguirse con las soluciones. Es evidente que pensar que en Venezuela la solución está dada simple y llanamente porque algún sector de la oposición quita al gobierno para ponerse ello, eso no tiene ningún sentido. Es la misma política de hace 15 años. Bueno, no solamente Chávez vete ya, Maduro vete ya. Maduro vete ya, pero además de eso también tiene el siguiente problema. Por ejemplo, en la Cuarta República, cuando Caldera derrota a Acción Democrática y a COPEI, Caldera logra eso y se logra ese propósito cuando la época del chiripero, porque aparece un factor de aquel lado, que era Rafael Caldera, que logra encontrarse con un conjunto de venezolanos, el MAS y otras fuerzas políticas, que logran plantear un esquema alternativo.
En este momento, la MUC simplemente plantea una solución donde la posibilidad de encontrarse con el resto del país no está. No existe tampoco una estrategia. Por ejemplo, yo creo y conozco opiniones muy amplias que han dado densos sectores de la MUC, que en vez de empeñarse en el revocatorio, se hubiese tomado el camino de la elección de gobernadores, y el camino de la elección de gobernadores hubiera permitido un resultado en donde con toda seguridad se iba a producir una nueva derrota del oficialismo, porque está claro, tú conoces eso mucho más que yo, que cualquier elección que se haga en este momento va a significar una derrota del oficialismo. Ahora, el problema es cómo lograr que ese cuadro electoral se dé en condiciones que permita una solución. Tú ves, por ejemplo, el caso argentino. En Argentina se produce un resultado electoral que es posible que Macri sea presidente de la República porque hay segunda vuelta. ¿Y la segunda vuelta quién la permite? La permite un candidato peronista de nombre Massa que obtiene 5 millones de votos y el 20%, lo cual hace que entonces se haga la segunda vuelta en unas condiciones donde además Macri gana con menos del 1%. Pero lo que quiero destacar es que se trata de una alianza política que se logra construir. En Venezuela, la MUC no hace eso. La MUC simplemente se debate entre su contexto interno. La MUC no es una alianza, una unión de partidos con una estrategia común, una dirección política. Es un grupo de partidos, no es una dirección política. Si tú quieres, revisa detenidamente cada vez que ocurre la circunstancia electoral. No es la primera vez que se obtiene un buen resultado electoral, pero cuando viene el momento de la política, entonces aparecen la confrontación entre los liderazgos internos. Pero siempre se imponen los radicales. Se imponen los radicales o simplemente se quedan sin política, porque eso ha ocurrido en distintos momentos. Y este es un contexto en el cual ellos se han empeñado en un tema que todo el mundo sabe lo difícil que era hacer un revocatorio en Venezuela. Yo estaba en estos días revisando la biblioteca y me conseguí con un informe del Centro Carter, del revocatorio del año 2004. Mira, es impresionante cómo aquello que fue el resumen que hace el Centro Carter sobre lo que implicó el revocatorio, las dificultades que aparecieron, los problemas y los obstáculos que fueron colocados y lo que hoy está pasando. Entonces, no hay ninguna sorpresa. Todo el mundo sabe que los revocatorios como figura en Venezuela nunca han tenido éxito. Creo que se han convocado 17 y solo se ha revocado un alcalde y tampoco se convocó después de las elecciones. Algo así es la cifra. El revocatorio simplemente está allí como una figura que es administrada por quien tiene el poder de la manera en que eso ha sido administrado. Tú ves, por ejemplo, ese propósito de decirle al país que el revocatorio se va a hacer este año sin tener absolutamente ningún tipo de elemento que garantice que una cosa de esa naturaleza se produzca y sabiendo los errores que ellos mismos han cometido, más los obstáculos que se están colocando desde el punto de vista de las instituciones que tienen que ver con eso, bueno, es una situación igualita, idéntica a la del 2004. ¿Cuál es el escenario entonces sin revocatorio? ¿Cuál es el escenario para la oposición sin revocatorio y sin regionales? No, yo diría que el escenario no para la oposición, el escenario para el país es terrible, porque es sin revocatorio, porque el revocatorio todo indica que no se va a hacer este año. Es un hecho que no van a ser convocadas elecciones regionales. Es un hecho que el TCJ no va a reconocer la Asamblea. Es un hecho que la Asamblea no reconoce el TCJ. Es un hecho que en este momento no tenemos partidos políticos, sino 2 partidos políticos. Tenemos a la MUC y tenemos al PSV. El resto de las organizaciones políticas estamos en un limbo producto de los resultados electorales que se han generado y producto de una falta de decisión por parte del CNE. Es un hecho que los 2 bandos van a tomar la calle. Bueno, no, y tenemos un país además que el 80% no está de acuerdo con el presidente de la República. Imagínate ese cúmulo donde los procesos electorales, que son una salida a los conflictos, no se convocan. Los partidos políticos, que son instituciones que son las que permiten la participación de la población, están en un limbo porque no sabemos en este momento si somos partidos legales o ilegales, unos en una condición, otros en otra condición, y el CNE sin responder de ninguna manera sobre el tema porque simplemente no hay respuesta. Y por otro lado, el conflicto social, el conflicto económico, los problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de los venezolanos. Imagínate qué país del mundo en este momento tiene la condición del nuestro. Ese país del mundo, que es Venezuela, necesita que evidentemente se produzca una salida, se produzca una alternativa distinta a quienes
han conducido, porque esto no es una responsabilidad solamente del gobierno, aquí hay una responsabilidad del gobierno por acción en relación a todo lo que viene cometiendo, y hay una responsabilidad de la MUC por omisión, y ambos tienen un esquema en el cual les interesa la polarización del país, porque cada uno saca ventaja de ese esquema de polarización. ¿Cuál es el escenario entonces? El escenario tiene que ser que los venezolanos, ese 42% que tú indicas que existe, hagamos un esfuerzo porque eso pase a tener un peso político, porque eso vaya a tener una expresión, y el país puede entonces romper definitivamente con ese esquema en el cual, si hablamos de diálogo entre el oficialismo y la MUC, es un diálogo de sordos porque no se produce. La única manera que hay un diálogo verdadero es que haya otros sectores. Si buscamos soluciones, es evidente que no hay soluciones entre la MUC y el gobierno, porque cada uno de ellos lo que trata es de llevar la brasa a su sardina y de buscar la cosa que más les conviene. Entonces, es imprescindible que aquí quienes no formamos parte de ese esquema polarizado, le podamos transmitir al país la necesidad de poder construir una solución. De no emerger una salida. y consolidarse esa tercera vía, para llamarla de alguna manera, o esa alternativa frente a la polarización. ¿Qué puede ocurrir en Venezuela? La respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué nos espera entonces en un contexto de polarización sin alternativa, sin salida? Tú sabes que hay una pregunta que cada vez que entramos en estos temas, con esta amplitud con que hemos conversado acá hoy, yo la hago. Si yo te preguntara a ti, ¿por qué un gobierno tan malo como el que hemos tenido en Venezuela a lo largo de estos 17 años, pues podemos hablar de un solo gobierno, con todos los matices que haya tenido la gestión de Chávez, con los millones de dólares que tuvo, con el populismo, pero al final tenemos quizás el peor gobierno que el país haya tenido. Y ese gobierno se mantiene. ¿Por qué se mantiene? ¿Por lo bueno que son ellos o por lo malo que han sido los adversarios? Han sido los adversarios de ese gobierno. Tú revisas la historia de los 17 años y te vas a conseguir con una cantidad de errores cometidos. Que se repiten, que se reiteran, que se cambian los actores, pero los errores son los mismos. Entonces, la primera cosa que hay que tratar de hacer es cómo producir una rectificación en el campo democrático, que no solamente es la MUC y los factores no chavistas que estamos fuera de la MUC. El campo democrático implica también un pedazo muy grande del país que está en el campo del chavismo. Y hay experiencias de cómo esa rectificación es imprescindible para poder cambiar. La experiencia chilena, si no se produce la rectificación que termina en el plebiscito, jamás hubiera podido tener una solución en términos de lo que allí pasó. Bueno, en Venezuela está planteado que los sectores democráticos, estoy hablando de la mayoría abrumadora de la sociedad venezolana, hagamos una reflexión y podamos buscar una salida en la cual las organizaciones políticas, los gremios, los partidos, los ciudadanos, podamos levantar una opción donde el centro del planteamiento sea Venezuela, donde el centro de las soluciones sea lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se ejecuta eso? Eso se ejecuta asumiendo la responsabilidad. Porque las fuerzas que están fuera de la MUP y del chavismo son muy débiles. Bueno, pero hay un 42%, más allá de cuando tú sumas las organizaciones políticas y las personalidades y las individualidades. Hay un 42% de los venezolanos que en tus estudios... Que se autodefinen como niní. Pero hay un nuevo sujeto social que está conformando un nuevo clima, un nuevo sentimiento, un nuevo espíritu nacional. Ahora, que es mayoritario. Ese sector que es mayoritario, que además entiendo que su problema principal es cómo resolver sus problemas, más allá de si estoy aquí o estoy allá, o si me gusta fulano, me gusta mexicano. Y comparten una visión de país también. Es una visión de país que pretende que un país que pueda tener paz, que pueda tener planes comunes, eficiencia, que pueda tener soluciones, que pueda tener alternativas, porque eso es natural después de todo este desbarajuste que hemos tenido. En una sociedad más justa, ¿no? Y en una sociedad donde la calidad de vida cambie de manera radical. Sí. Ahora, eso tenemos que construirlo y te insisto, para poder construir eso, tú tienes que colocar en el centro de tu propósito al país, a Venezuela, en letras mayúsculas.
Y conseguirse con Venezuela significa conseguirse con los problemas de la gente. Y para eso tenemos que colocarnos por encima de toda esta diatriba a la cual nos va llevando esta dinámica. La dinámica que el país lleva es diabólica. Yo recientemente en una declaración dije que estas dos dinámicas, una por acción y otra por omisión, va llevando el país al infierno. Y ese infierno está caracterizado por la pérdida de las instituciones, por la pérdida de salida y por una situación donde cada vez el conflicto y la posibilidad de la violencia es mayor. Nosotros hemos insistido hace mucho tiempo en el caso del MAS. El diálogo, la reconciliación, nos han dicho de todo en distintos momentos. Hoy el diálogo es un tema que el país lo asume, independientemente de las dificultades que eso tiene, pero para poder dialogar hay que asumir que hay que dialogar entre quienes tienen en verdad el propósito de buscar soluciones y no quienes pretendan utilizar el diálogo simplemente como un instrumento a su favor. El país necesita dialogar, el país necesita encontrarse y esa es una tarea que no solamente es de los políticos, sino que es una tarea en la cual los ciudadanos venezolanos tenemos que asumir que lo que está en juego es nada más y nada menos que el destino de nuestra nación en términos inmediatos. Bueno, Felipe, muchas gracias por este análisis situacional. Estamos en contacto. Y ahora las conclusiones. Hoy ni el chavismo ni la oposición tienen la capacidad real de derrotar a su adversario. El chavismo sigue siendo una poderosa fuerza social y simbólica, mientras la oposición cuenta con el respaldo de una mayoría electoral alimentada por el descontento. Mientras tanto, los sectores moderados de ambos lados se desplazan hacia el centro político y constituyen un nuevo sujeto social histórico, un nuevo clima nacional popular con el que ninguno de los dos bandos parece conectarse. Se impone entonces el diálogo y una visión de país compartida para no caer en el abismo de una polarización caótica sin salida. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.